ambiental, ¿ya? Y el análisis económico. Vamos a hacer un cambio, porque hoy día nos tocaba otra materia, pero viendo el orden, prefiero pasar calidad ambiental primero y después la materia siguiente, para que entonces favorecer el entendimiento. Hoy día vamos a tener algunas preguntas y repaso de la clase anterior. Vamos a tener también nuestra función daño marginal, que la vamos a empezar a desarrollar, ¿ya? Vamos a hablar de los costos marginales de reducción de la contaminación, y entonces vamos a hablar de la tarea. Y aquí sí ven que el Alzheimer galopante no me estaba permitiendo acordarme. Recuerden que había tarea de la clase anterior. El plazo final es el viernes 19. Chiquillo, la clase anterior era solamente identificar un caso que tuviese que ver con daños externos. Fuerte, ¿no? ¿Sí? Esos daños externos, entonces, le van a servir para que usted pueda, en su efecto, hacer el examen, ¿ya? O si quiere hacer la tarea siguiente. Bueno, vamos a considerarlo entonces que es necesario. Vamos a identificar una problemática ambiental donde nadie se haga cargo de los daños externos. Eso se entrega entonces el próximo 19. ¿Ok? Y con eso, entonces dicho, para que no nos olvidemos, vamos a partir. Entonces, hoy día vamos a reconocer los objetivos fundamentales de la calidad ambiental y también vamos a reconocer el nivel eficiente de las emisiones, ojo, desde el punto de vista social. Yo siempre digo en estas clases que el responsable o el culpable de todo es la sociedad. Porque aquí dice algo bien interesante, dice desde el punto de vista social. ¿Ya? No, entonces la eficiencia no la estamos viendo solamente desde un punto de vista económico, sino que también estamos integrando otras variables que son importantes de considerar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tenemos con nuestra sociedad? Que si nuestra sociedad no visibiliza que existe un problema ambiental, chiquillos, entonces no existe. Lamentablemente no existe. Entonces, la sociedad tiene mucho que ver con respecto al desempeño ambiental, ¿ya? Nos vamos a encontrar entonces que la gran mayoría de las problemáticas ambientales, y lo he dicho hasta el cansancio, se visualizan o se visibilizan, chiquillos, cuando se convierten en problemas o económicos o sociales, ¿sí? Y en ese momento entonces decimos, oye, sabes que tenemos un problema. Entonces, ¿por qué dice la profe que esto tiene que ver desde el punto de vista social? Porque es algo súper interesante. Ustedes se acuerdan que antiguamente nosotros teníamos algunas mediciones con material particulado 10, ¿cierto? Entonces, en ese momento, la sociedad estaba dispuesta a llegar hasta ahí, ¿sí? Entonces, hacíamos todas las mediciones, decretábamos la emergencia, teníamos un sistema de cuáles empresas iban a parar, cuáles iban a seguir, pero de repente nos dimos cuenta de que esto tenía una problemática que era mucho más grande que la ambiental, que es gigante, chiquillo, pero que también tiene un costo social. Y este costo social se visibiliza o se visualiza, chiquillos, en dinero, ¿sí? Entonces, cada vez que habían episodios de contaminación o cada vez que nos empezábamos entonces a acercar a este invierno u otoño, chiquillos, los episodios, por ejemplo, respiratorios aumentaban. Y el Estado debía invertir una gran cantidad de dinero, chiquillos, en entonces servicios de salud, ¿ya? Para poder, en este caso, de alguna manera, enfrentar la situación. Y eso es un costo. Entonces de repente se abre una discusión y dicen, ok, vamos a estar entonces con material particulado 2,5. Eso es lo que estamos dispuestos a tener nosotros por el momento. Algunos expertos y en otros países estamos hablando de material particulado 1, ¿ya? Pero nosotros todavía no hemos llegado a esa discusión. Esa discusión recién está empezando. Entonces, claro, si usted me dice, oiga, profe, pero los costos son súper grandes, entonces de pasar de 10 a 2,5, por supuesto, porque tú frente a un episodio de contaminación, chiquillos, que entonces que sea riesgoso, tú antes parabas entonces 5 empresas. Hoy día estamos hablando que esa cantidad puede ser 15. Y eso tiene un costo, ¿ya? No tiene un costo solamente para la empresa, sino que también tiene un costo para la sociedad. Por lo tanto, en este caso, todo lo que nosotros estemos hablando hoy día de los niveles eficientes de las emisiones están determinados por lo que quiere la sociedad, ¿ya? O sea, yo podría querer, en este caso, pensemos en un mundo así como más idílico, chiquillo, llegar tal vez a niveles de emisión demasiado bajos, imposible decir cero, ya, pero yo quiero llegar a emisiones que sean muy bajas o que sea una gran cantidad de captura. Pero eso tiene un costo, pues, chiquillo. Y no solamente tiene un costo, sino que también detrás de eso nosotros nos vamos a encontrar con que hay una negociación, ¿sí? De los diferentes puntos de vista de la sociedad.
piensan que todo eso va asociado a grupos de poder, chiquillo, va asociado entonces a dirigentes, por ejemplo, sociales, ambientales, chiquillo, el mundo de la ciencia, los empresarios, distintos puntos de vista se juntan, ¿ya? Y hacen entonces y finalmente nosotros tenemos que sale el nivel eficiente que estamos buscando, ¿ya? Que, ojo, muchas veces no es lo que necesitamos, pero estamos dispuestos a asumir por el momento. De hecho, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Porque vamos a encontrar que la calidad ambiental es un bien público. Y ese bien público debe estar procurado, chiquillos, ojo, por el Estado. ¿Sí? Entonces, como el Estado, y el Estado somos todos nosotros, nosotros tenemos que fiscalizar que las empresas hagan correcto. Chiquillos, pero ese fiscalizar es gratis. No, pues, ese fiscalizar hay que pagarlo. Y ese fiscalizar lo pagamos todos, tú, yo, ya el Rolando, la Mercedes, chiquillos, Andrés, todos lo pagamos. Estamos aquí pagando de alguna manera, sus familias pagan por fiscalizar. Estamos pagando entonces porque los privados hagan lo correcto. Y si dejamos de fiscalizar, es una opción. No hay plata para fiscalización, pensando hoy día, por ejemplo, de que estamos hablando de una crisis, una pandemia. Y si se dan cuenta, ayer salió en las noticias que la fiscalización ambiental, chiquillo, se estaba como relajando, no sé si lo vieron, ¿ya? Y precisamente ¿por qué? Porque los recursos están destinando a otra cosa. ¿Y a qué voy con esto? Que una sociedad tiene infinitas necesidades y una de ellas entonces corresponde a la fiscalización. Entonces, muchas veces nos pasa, lamentablemente en esta construcción de las políticas públicas, nos pasa que hoy hacemos una ley que nos quedó así filete, pensamos nosotros, pero se nos olvidó lo más importante, chiquillos, sí, lo más importante, pero se nos olvidó algo fundamental. ¿Le pusiste fiscalización? Sí, sí, le puse. Oye, pero ¿discutimos el presupuesto de la fiscalización? ¿O se nos olvidó? Entonces, no hay plata para fiscalizar. ¿Ok? Entonces, claro, todo esto tiene un costo gigante que nosotros lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿con qué vamos a llegar? Vamos a acordarnos entonces, chiquillos, que en las clases anteriores nosotros hemos hablado de varias cosas y hemos empezado a integrar muchísimos más conceptos de los que teníamos en un principio y hablamos principalmente de un tema asociado a la eficiencia económica. Ya, chiquillos, vamos a partir de abajo para arriba. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que las empresas buscan, obviamente, bajos costos y altos beneficios. Y la clase pasada nosotros habíamos hablado del caso de las paltas en Petorca, ¿se acuerdan? Petorca, Quillota y todos esos lugares que hoy están bien complicados con los temas de estrés hídrico y de crisis hídrica, chiquillo, donde muchas veces yo decía, oye, pero yo asumo mis costos, te puede decir un privado. ¿Ya qué costo estás asumiendo? Mira, yo estoy viendo, por ejemplo, el cultivo de la palta. Le pago a mis trabajadores, ¿ya? Pago tal vez contribuciones. No sé, pues chiquillos, pago el comité de agua, ¿ya? Pago mi participación por las cuotas de agua que tengo. Pero como no me alcanzan, entonces yo compro el agua en otro lado. Ah, tú compras el agua. Sí, pues mira, aquí está el libro de contabilidad. Mira, compra de camiones aljibe. Y vamos a tener que salir una cierta cantidad de plata. Perfecto. Ellos lo que están haciendo es tomar sus costos, ellos del negocio, y considerarlos como propios. Ya, hasta ahí la parte contable me parece estupendo. Pero pasa que también hay otros aspectos que nosotros deberíamos considerar. Y esos, lamentablemente, que son los ambientales, chiquillos, no están considerados acá. Entonces, las empresas, por lo general, en ausencia de regulación, chiquillo, bajos costos y altos beneficios. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a hablar también que dijimos que eficiencia económica, era un indicador que permitía ver cómo funcionaba una economía a nivel macro. ¿Ya? Hablamos de entonces índices, en este caso de crecimiento económico, como el IMASEC, hablamos de índices de precio del consumidor, chiquillo, vamos a hablar de balanzas comerciales, si ustedes quieren, para ver las exportaciones versus las importaciones, y vamos a hablar entonces también del Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto, si ustedes quisiesen. ¿Ya? Todo lo que se produce al interior de una economía o todo lo que se produce por empresas nacionales, ¿ya? En cualquier lugar del mundo, ¿ok? Entonces vamos viendo que hay indicadores que son macros y que nos dicen de alguna manera, lo tenemos súper claro, chiquillos, que viene a la baja en este caso, porque hoy día prácticamente todo el mundo está cayendo en una cierta recesión económica, pero hay indicadores que si uno los ve, tienen que ver entonces con lo que le toca a cada uno, pues, chiquillos. Yo delante decía, oye, yo estoy en mi fase cocinera y hago pan. ¿Ya? No me gusta mucho la sopaipilla, así que hoy día no sé si hago si que la gente quiere, pero hay gente que no puede darse esos lujos, chiquillos.
Entonces, usted dirá, oye, pero hacer pan es una cosa, claro, hacen pan, pero paran pan porque es una necesidad, no porque están aburridos y tienen así, les sobra harina. Tenemos situaciones económicas absolutamente distintas y la hemos podido ver hoy día así despiadadamente en nuestra sociedad. Entonces, obviamente que esta eficiencia económica nos dice una cosa súper gigante, chiquillo, a nivel de cifras macroeconómicas, pero a nivel de lo que nos toca a cada uno de nosotros, es salvaje. ¿Ya? Entonces ahí habíamos hablado y habíamos asociado con el fenómeno de la equidad, ¿ya? Dijimos también que existía una política eficiente si alcanzaba los mayores beneficios netos. Ojo con esto, porque la gran mayoría, y lo hemos conversado, de nuestras decisiones políticas, económicas y ambientales, chiquillo, está basada en una relación que se denomina costo-beneficio, ¿sí? Eso quiere decir que con los costos que tengo, la inversión que puedo hacer, debes alcanzar los mayores beneficios netos. Entonces, muchas veces esta relación costo-beneficio no hace lo que debe hacer, sino que se basa en un criterio de eficiencia y entrega soluciones, pero sin considerar miles de aspectos más. ¿Ya? El otro día, por ejemplo, veía un reportaje donde mostraban las ollas comunes de Las Condes. No sé si, que era la parte oculta de la pobreza en Las Condes, no sé si alguien la vio tal vez. Estábamos hablando que la gente vivía en departamentos de 30 a 40 metros cuadrados. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedió en su momento? Las Condes también tiene uno de los terrenos más caros de Santiago, ya donde el valor del suelo es súper chiquillo. Entonces la gente se había tomado terrenos antiguamente y obviamente que no se querían ir. Entonces se hicieron soluciones habitacionales para que se quedaran. ¿Basados en qué? En una relación costo-beneficio. 30 metros cuadrados, muchas personas viviendo ahí. Entonces, claro, cumplimos. Les dimos habitación, casa habitación y solucionamos el problema. Afortunadamente, chiquillo, la calidad de vida que tienen esos humanos es superior a alguien que no tenga los servicios anexos. El Conde está todo, ¿ya? Tiene entonces la capacidad, por ejemplo, de tener hoy día un metro, chiquillo, tiene, por ejemplo, alcantarillado, tiene seguridad, ya tiene, si usted piensa hoy día, consultorios, ya, que los consultorios tienen un alto desempeño también, ¿ok? Porque hay una comuna que tiene muchas lucas y la gente no va al consultorio. Entonces, claro, el que puede ir, entonces, el que debe ir, mejor dicho, tiene una salud de mejor calidad, ¿ya? Pensemos que tienen bancos, que tienen servicios anexos, chiquillos, y que pensemos también que la densidad poblacional es mucho menor que en lugares, por ejemplo, como La Granja, ¿ok? Entonces, claro, yo pensé, vi una solución y gracias a Dios, entonces, a Dios, o gracias a la planificación territorial, estrategia si quieren, ¿ya? Que tiene ese sector, para no estar ahí metiendo temas. ¿Qué? Dígame. Tocó la suerte entonces de que en esa comuna, chiquillos, sí existía servicios anexos que eran base para poder trabajar. La suerte nos acompañó, ¿ya? Pero en otras comunas, ¿ya? Entonces podríamos decir, alguien no quiso que pasara lo mismo, porque crecen de manera distinta, ¿sí? O sea, tuvimos la fortuna, chiquillos, que los servicios anexos daban para que esta política tal vez fuera en un momento apropiado. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que con este crecimiento económico es tan despiadado, la concentración de la riqueza está en algunos lugares y esas personas son las que pueden acceder entonces, por ejemplo, a mejor educación. Y mostraban que en estos edificios la gente se dedicaba a ser jardinero, por ejemplo, ¿ya? O trabajaba en una empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba, chiquillos? Que obviamente no tenían las espaldas económicas para enfrentar una situación como la que estábamos viviendo hoy día, ¿ok? Entonces, es súper complejo. Y bueno, junto con eso, que las políticas, bueno, antes de terminar este tema, las políticas por mucho tiempo han sido costo-beneficio, ¿sí? Y así se han tomado las decisiones lamentables en nuestro país, pero no vamos a perder nunca de vista que hoy día, a partir de un par de años atrás, nosotros empezamos a tomar decisiones en enfoque de riesgo-beneficio, ¿ya? En enfoque de riesgo, por ejemplo, donde nosotros, antes de decir cuánto cuesta, por ejemplo, vamos a ver en evaluación de proyecto, cuánto cuesta un proyecto, chiquillos, primero evaluábamos los riesgos, ¿ya? Los distintos riesgos, si usted quiere los sociales, los ambientales, los económicos, todos esos los vamos a considerar y de ahí vamos a decir, oye, la construcción de la política, para yo disminuir el riesgo, no sé, por un 50%, en un 30%, necesito tal cosa. Pero no pierdo nunca de cuenta, no pierdo nunca, en este caso, desde el punto de vista de la disminución primero, antes que el desempeño económico. ¿Se fijan? Y finalmente, chiquillos, vamos a caer que lamentablemente, que es lo que yo decía al principio, ¿ya? Todo lo que nosotros hemos hablado que
de los valores ambientales dependen precisamente de los valores de la sociedad y de la consecuencia de las acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la sociedad, y aquí por eso yo decía, todo es culpa de alguna manera o tiene participación, chiquillos, de la sociedad. Si la sociedad considera, y miren la tontera que voy a decir, que el bien o el activo ambiental es valioso, lo va a preservar. Entonces, chiquillos, si yo pensase, por ejemplo, hoy día en los perros asilvestrados, y aquí se va a abrir tal vez el chat, yo dijese que existe una ley de caza que era súper necesaria. Mira lo que estoy diciendo, que es súper necesaria. Necesitábamos hacer un control de la población asilvestrada, en este caso de los perros, ¿sí? Ni hablar de los gatos también, por ejemplo, ¿sí? Y un proyecto como ese finalmente sale y se da una ley de caza, ¿sí? Para controlar la población de asilvestrados porque no había otra opción. Y eso no alcanzó a durar una semana. ¿Por qué no duró? ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos diciéndole? ¿Qué señal estábamos entregando entonces a la población? ¿Qué estaba pasando? Yo de repente decía, no sé si vieron el otro día, hace un par de semanas atrás, parece que fue, donde salía un puma peleando con una jauría de perros asilvestrados. ¿Qué es lo que hizo la sociedad? ¿Por qué dijo, oye, ¿sabéis qué? Ya no importa el puma, no nos importa tanto. O no nos importa el guanaco. No, filo el guanaco. ¿Ya? Cuidemos a los perros asilvestrados. ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo mayor valor? ¿El asilvestrado, chiquillo? ¿O el puma? ¿O el guanaco que yo estaba hablando? Ojo, si quieren, incluso podemos hablar del común, también tenemos casos. ¿Ya? La sociedad en este pauteo que tiene, chiquillos, ¿qué es lo que hace? Dice, oye, pero ¿cómo vamos a sacrificar un perrito? Es complejo. Po. Entonces, ¿cuál de los dos tiene más valor? La sociedad decidió que el perro, pues chiquillo, y el gato. ¿Por qué? Me van a decir, oye, profe, pero en realidad tienen razón. Claro, porque usted, ¿cuál es la posibilidad? Bueno, hoy día sí, po. Hoy día tuvo más posibilidad de ver un puma que antes. Po. Pero ¿cuál es la posibilidad de que usted viera un puma, pues chiquillo? O que usted fuera a alguna parte hacia el sur y apareciera un huemul. Eso era imposible. Hoy día usted los puede ver más, ¿ya? Debido a la situación también. Pero la sociedad le pone valor a los bienes. Entonces hoy día tenemos un problema gigante que sigue proliferando, chiquillos, porque no sabemos qué hacer con los silvestres. Y tampoco las organizaciones animalistas tampoco es que discutamos. ¿Ya? Entonces mi propuesta es capturarlos, castrarlos y saltarlos. Pero es súper complejo, pues, chiquillos. Entonces, ¿cuál es la solución que le estamos dando? Porque saben de alguna manera que afectan gravemente el ecosistema. Entonces, en esa decisión, es la sociedad la que decide. En este caso la sociedad dijo, oye, no, hay que derogar la ley. En este caso, no, 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 no. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer entonces? Dar pie atrás con la ley. ¿Sí? Entonces, hay un montón de otros proyectos. Entonces, alguien dice, no, profe, que matar no es la solución. Lo comparto plenamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución, pues, chiquillos? Y ahí yo les voy a plantear un problema que es más grave. Entonces, ¿cuál es la solución? Y se los voy a traspasar a ustedes. Díganme qué hacemos. ¿Ya? Díganme qué hacemos porque si alguien decía el otro día, oye, es que hay que hacer un programa de tenencia responsable, perfecto. Haga un problema de tenencia responsable. Voy a disminuir la población futura, pero la población actual sigue aumentando. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Y ese, ¿qué es lo que hago? Más allá de todos los puntos de vista que usted puede tener, porque yo sé que me estoy metiendo en un tema súper peludo, chiquillo, ¿ya? Lo da la sociedad. Es la misma sociedad la que decide. ¿Sí? Y no solamente decide en este tipo de cosas, chiquillos, decide en pucha, todo en su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, claro, con todo eso nosotros vamos a construir lo que nos está pasando hoy día en economía, ¿ya? Y vamos a ir llegando entonces a lo que me interesa, que tiene que ver con la función de daño. También dijimos que existía este excedente del consumidor, ¿ya? Y que estaba dado por nuestra curva de amiga demanda, y aquí vamos a tener entonces nuestra curva de oferta, ¿se acuerdan? Ya. Y que de alguna manera, ¿por qué lo voy a plantear? Porque en alguna parte yo dije las personas, o sea, perdón, a ver, déjenme devolverme para acá. Todavía no llego a esa parte. Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos las personas versus las empresas, ¿ya? Y hoy día que es miércoles, tenemos el precio del vino. Entonces, de alguna manera, existía la maximización del bienestar o la maximización de la utilidad, que es lo que yo estoy buscando. Y usted siempre trata de maximizar su utilidad, ¿sí?
Entonces, miren, chiquillos, entre menos educación ambiental tenga, buscando la maximización de la utilidad, más daño ambiental provocan sus acciones. ¿Sí? Enseguida lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo una renta disponible y se suponía que, por ejemplo, dijimos la clase pasada, este vino estaba a un precio de 5. La empresa, ojo que esta curva parte recién de acá, la primera unidad está dispuesta a venderla a 3.000, pero las vende a 5, fantástico. Entonces tiene, chiquillos, en este caso, ya, un excedente del productor. Usted, que es el consumidor, ¿ya? Dice, oye, entonces yo también quiero tener mi excedente. Bueno, yo tenía 10, pero voy a pagar 5. Por lo tanto, toda esta parte que está aquí, chiquillos, toda esta área, ¿ya? Entonces corresponde a su excedente. Si sucediera que en este caso el vino sube, ¿ya? Y ya no vale, chiquillo, ya no nos va a costar entonces los 3.000 pesos, perdón, los 5.000 pesos, sino que nos va a costar 7. ¿Qué es lo que pasa entonces? Aumenta el excedente, ¿ya? De este productor y es todo eso. ¿Y usted qué le pasa? Pierde y me quedo solamente con esta parte, pues chiquillo, nada más. Esto es en un mercado de competencia perfecta. Pero esto es muchísimo más complejo, chiquillos, si yo hablo hoy día de un mercado, ¿ya? Que es capaz de someternos a una falla de mercado. Por ejemplo, el monopolio. El monopolio no te va a decir, oye, estaba a 5, te lo vendo a 7, no, pues te lo vendo a 9. Y si te lo vende a 9, el problema es este, ¿sí? Esto es lo que le acaba de pasar a tu excedente del consumidor, ¿sí? Y si lo mira de alguna manera, chiquillos, todo lo que está abajo, ya déjeme cambiar el color para que se pueda ver, todo lo que está, ¿dónde está? Acá. De aquí para acá, chiquillos, corresponde entonces a este excedente del productor. Oye, profe, pero tenemos un problema. Vamos a ponerle otro color para ver si se entiende bien. ¿Ya? Tenemos un problema más grave, pues, profe, porque todo esto que está acá, ¿se fijan? De aquí para acá, chiquillos, ¿de quién es? Y en este caso, algunos economistas dicen que eso no es de nadie. Corresponde a una pérdida de recursos. Por lo tanto, se pierden capacidades productivas que tiene una sociedad. ¿Ya? Y todo esto que está aquí corresponde a algo que se asigna como pérdida de peso muerto, que es una pérdida social. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, la contaminación para nosotros en el tema ambiental es un fallo de mercado. Y nos vamos a ir acá entonces. Dijimos que este productor de paltas había entendido que los camiones aquí, ves el agüita que compraba, chiquillo, los cultivos de pasto, todo lo que él había puesto en sus costos, correspondían entonces al costo marginal privado, a la producción de cada una de las paltas que tenía. ¿Sí? Ya, fantástico. Pero este humano no estaba considerando, chiquillo, la diferencia que había de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, si yo tomaba todas las pérdidas ambientales, ¿ya? O todas, ustedes conocen esta palabra, todas las externalidades que provocaba esa producción, chiquillo, entonces teníamos que la sociedad perdía. Se tenía que considerar esto, ¿sí? Y aquí entonces me encontraba con que la suma del costo privado más los costos ambientales externos que están aquí, que son todos los daños, chiquillos, nos daban a nosotros la curva total, que era cuánto costaba de verdad ese producto. Entonces, ese es el costo marginal social, que incluye el costo del productor y que también incluye, chiquillos, cuánto nos cuesta a nosotros como sociedad. Vamos a sacarnos un prejuicio de encima, ¿sí? Ese prejuicio dice que todas las producciones tienen externalidades que son negativas. Sí, las tienen. Pero también vamos a decir que hay externalidades que son positivas. Ya, pero si alguien de ustedes me dice en una prueba, oiga, que el proyecto es súper bueno porque provoca externalidades positivas, y yo le digo, a ver, ¿cuáles? Trabajo. Chiquillo, todos los proyectos producen trabajo, ¿ya? Y si yo pienso solamente en el trabajo, me voy a encontrar que si un proyecto produce externalidad positiva, trabajo, entonces el proyecto es malo. ¿Ya? Derechamente el proyecto es malo, porque un proyecto no solamente debe dar trabajo, sino que debe entregar otras variables que sean positivas. Entonces, por ejemplo, produce trabajo, ya, la base entonces trabajo. Alguien tiene que trabajar, pues chiquillos, obviamente. Ya, por ejemplo, ¿va a traer desarrollo económico a la zona? Puede ser. Pero puede ser que el proyecto también, profe, logre reducciones de las emisiones que hay alrededor.
A ver, ¿cómo va a ser eso? No, profe, es que yo tengo un proyecto forestal que entonces vamos a poner, no sé, puede haber una celulosa y se va a alimentar a través de el negocio ya, o sea, la industria ya está. Yo voy a hacer esta empresa que, por ejemplo, chiquillos, no va a utilizar combustibles fósiles, sino que va a tener, no sé, va a ser a través de biomasa, ¿ya? O va a tener esto de incineración por plasma, por ejemplo. Y va a lograr que la zona tenga una reducción, ¿ya?, de los gases de efecto invernadero a través de convertir, por ejemplo, chiquillos, la matriz eléctrica de la zona, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos mirar y como sociedad no conformarnos, ¿se fijan o no? Que la sociedad se conforma, no, te es súper bueno porque va a haber trabajo. Sí, pero ¿qué más te da? ¿Ya? Yo tengo que considerar todas las externalidades positivas y todas las negativas para poder decir, oye, sí, qué bueno este proyecto. ¿Ya? Entonces, hay muchísimo más. Nosotros ayer, nosotros en la charla del día lunes, nos contaban de un proyecto de tratamiento de mercurio, me parece que era, donde se lograba entonces atrapar el mercurio, después se liberaba el agua, entonces descontaminada. Entonces, esos son proyectos que tienen ganancial, ¿se fijan? Hay algunos proyectos que hoy día, por ejemplo, en sus plantas de tratamiento, ya son capaces de, aquí está, perdón, no había podido ver los chats, algo pasaba. Listo. Sí, Rolando, mira, voy a terminar el punto. Entonces, nos vamos a encontrar proyectos que de alguna manera contribuyen, ¿ya?, al desarrollo de la zona, ¿sí? Entonces, cuando alguien me dice, y aquí es la pelea que tengo a veces, me dice, no, que yo tengo aquí, por ejemplo, yo voto por tal persona porque me da trabajo. Claro, pero debe darte algo más, po. Si el trabajo es algo básico, chiquillos, que de alguna manera, y aquí la profe va a decir, oh, salió Carlos Marx, el trabajo es una obligación del Estado, de alguna manera. Ya las sociedades deben proveer trabajo en este caso, sus habitantes. Otros pueden decir, oye, lo podemos ver a través de la oferta y la demanda, e igual tenemos trabajo. Entonces hay que ver un poquito más allá en los análisis. Voy a volver a lo que estaba diciendo. Claro, Rolando, efectivamente, ¿qué fue la prioridad? Los perros, que yo estaba hablando un poquito, y eso se debe principalmente a una educación, tiene toda la razón, sobre vida silvestre. Es la sociedad, chiquillos, la que siempre va a priorizar, ¿sí? Entonces, es súper importante empezar a hacer estos análisis para quien sea. Y aquí no necesita ni siquiera ser, no sé, rojo, azul, verde de su lado político, sino que necesita criterio, ¿ya? Y ese criterio lo va a llevar a tomar mejores decisiones. Sigamos entonces. Miren, ¿qué es lo que está pasando? Dijimos también que existía entonces esta famosa curvita de Pareto, ¿se acuerdan? Que existían dos personas que estaban haciendo intercambio de bienes y servicios y resulta que iban a tener una frontera. Ay, vamos a seguir con las paltas entonces. Nosotros vendíamos palta, chiquillos, al resto del mundo, y éramos súper felices porque teníamos entonces los recursos que nos generaban las paltas, pero nos quedábamos con el daño ambiental. Y ese daño ambiental, chiquillos, para nosotros era un óptimo de Pareto, porque ganábamos, pero también perdíamos. Y dijimos que de alguna manera, no, me voy a saltar eso para la próxima parte. Dijimos también, ojo aquí, que existía el óptimo de Pareto, antes que me olvide, y que también existía el superior de Pareto, ¿se acuerdan? Que eran las tasas marginales de sustitución igual y yo te cambiaba 1 a 1. Entonces usted decía, hoy te doy, en este caso, un alimento y lo cambias por un vestido, por ejemplo, que fue la clase, ¿se acuerdan que tuvimos? También dijimos que existía una curva de posibilidades de producción que normativamente, de acuerdo a lo que debe ser en una economía, chiquillo, esta curva me planteaba que hasta aquí yo podía producir, ¿sí? Entonces te decían, oye, en estos enfoques de sustentabilidad, para mi generación o para las futuras, este es el límite. Tú debes decidir en qué momento vas hasta qué punto, cuál es el punto de tu producción. Por lo general dijimos que lamentablemente todas las economías llegaban acá sin considerar los daños ambientales. Cuando algunas economías dicen, oye, voy a mirar otros antecedentes, por ejemplo, cuál podría ser el daño ambiental, o cuál podría ser entonces la capacidad de asimilación, la capacidad de carga, la mochila ecológica que trae un PAS 2050, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes, dicen entonces, yo no voy a producir ahí, voy a producir acá. Y entonces es en ese momento que algunos economistas se caen el pelo, porque le dicen, oye, es ineficiente, estás utilizando, chiquillo, ineficientemente los recursos que tienes disponibles. O sea, ahí los países tienen que ser súper capaces de definir dónde van a trabajar. ¿Sí? ¿Tengo a alguien que me quiere decir algo? ¿No? Bueno, entonces seguimos con esto nosotros. Hoy día vamos a hacernos algunas ideas antes de empezar a trabajar. Y aquí a algunos se les van a caer los pelos cuando empiecen. Ya, no es que, a veces, no es que yo piense
a ver, no es que yo genere a través de las explicaciones mi idea, sino que muchas veces les digo, oye, easy, ¿ya? El easy es para mirarlo de otro lado, pues chiquillos, ¿sí? Entonces, una materia se puede enfrentar a distintos puntos de vista, ¿ok? Como todo en la vida. Entonces yo le voy a decir, oye, pero podría estar bien. Y usted va a decir, oye, profe, pero no, pues. Me interesa que si no está de acuerdo con lo que estoy diciendo en ese momento, chiquillo, lo van a saber, ¿ya? Porque a veces luego simplemente a ver si usted pica y dice, oye, profe, ¿sabes que yo tengo otra idea? Y con eso armamos un diálogo interesante, ¿ya? Entonces, las ideas preliminares que vamos a tener son las siguientes. Profe, te vas a meter en un tema peliagudo porque tú vas a hablar de los derechos de propiedad. Efectivamente, pues chiquillo, si todos tenemos derecho de propiedad, ¿o no? Entonces, en estos derechos de propiedad, si usted toma su celular, me dice, oye, es mi celular. Ese mi, ¿qué es lo que es? Usted está revelando que tiene un derecho de propiedad sobre algo, ¿sí? Oye, profe, es que es mi computador. Ese derecho de propiedad es suyo. Y es súper válido, pues chiquillos, que tenga un derecho de propiedad pensando, ojo, en una economía, un sistema económico que está previsto como el nuestro. Oye, me voy a mi casa, dice uno. ¿Sí? Ese mi casa significa que la propiedad la tiene, no sé, pues sus viejos, por ejemplo. ¿Sí? En otros lugares, alguien tiene la casa, pero la casa es del Estado, pues chiquillos. ¿Ok? Porque los derechos de propiedad, entonces, o los derechos de producción corresponden al Estado y no a lo suyo. Entonces, ese derecho de propiedad es extremadamente importante. Vamos a considerar que es mucho más importante en nuestra Constitución el derecho de propiedad. ¡Uy, ¿qué te metiste ahí? Está avalado por la Constitución. ¿Ya? Y Chile protege por sobre todas las cosas el derecho de propiedad. Creo que es súper interesante porque el producto del teléfono es suyo, ¿ok? Pero el problema es que aquí en temas ambientales nos empezamos a meter con que hay derechos de propiedad que no deberían ser asignados como tal. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué derecho de propiedad tenemos hoy día que es altamente cuestionado? El agua. El agua, po. El agua, efectivamente, pues chiquillo. Hay derechos de propiedad que están asignados en este caso. Y lamentablemente el agua tiene un derecho de propiedad. Ojo con esto, que el derecho de propiedad del agua está dado para faenas productivas, ¿ya? Uso y goce, en este caso. Ah, encima entregamos así. Ya, pero ya está entregado. Profe, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Miren lo que voy a decir. ¿Se puede cambiar? ¿A través de qué? Ay, Rolando, mira, qué tema que te gusta. A través de una nueva, a ver, Ministerio del Agua. Hace rato que se está pensando en el Ministerio del Agua aquí, Rolando, porque está pasando algo súper interesante, que viene la carretera hídrica también. No sé si la han visto, el señor Sutil ha hablado varias veces en los distintos canales, salvo en CNN, pero en el resto de los canales ya viene hablando hace rato con la carretera del agua. Entonces otros dicen que hay que crear un ministerio de bienes estratégicos en este caso. ¿Ya? Y uno de esos es el agua. ¿Ok? Entonces, si usted lo piensa de alguna manera, es quitarle el agua a la dirección general o cambiar la dirección general de aguas pobladas, ¿ya? Porque es un tema crítico. Ya, pensemos entonces. Yo le dije, ¿cómo nos hacíamos nosotros de los derechos de propiedad? Del agua, por ejemplo. Y uno de ellos es precisamente cambiar la Constitución. ¿Sí? Alguien me dirá, pero profe, soy un poco complicado. Entonces necesitamos, por ejemplo, chiquillo, pensemos que vamos a hacer otra cosa. Vamos a bajarnos los compañeros acá y vamos a expropiar el agua. Ya, profe, pero eso no va a pasar aquí en Chile. No, porque igual hay que tener, entonces, sí, pensar que tendría que venir un gobierno, así como de, a ver, como de Jadwe. Ya, pensemos Jadwe presidente, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Expropiar los derechos de agua. Claro, de acuerdo a los lineamientos que han seguido varios países de expropiación de recursos naturales, como por ejemplo Argentina. Ojo que Argentina es un tema aparte porque también tenía problemas económicos, por lo tanto, expropia petróleo. Ya, expropiémoslo. Ya, esa es una situación que todos van a decir, no, profe, no, mejor no. Listo, ya, mejor no. Pensemos en una próxima posibilidad para poder que la haga el Estado. Las empresas deberían devolver los derechos de propiedad. Cri, cri, porque le estoy diciendo que es gratis. Ya, algunas sí las han devuelto. ¿En serio? Sí, algunas sí las han devuelto, pues chiquillos. Cuando se va Endesa de Chile, ¿ya? Libera, me parece que son 64 sitios estratégicos de agua, y se los entrega de vuelta al Estado. ¿Sí? Y le dijo, ya, señor Estado, muchas gracias, nos vamos. Aquí tiene, y nos devolvieron derechos de agua a costo cero. Y la otra posibilidad es que el Estado diga, entonces salgo a comprar derechos de agua, chiquillo. Y el Estado sale, en este caso, cualquier comprador, y le compra a las empresas derechos de agua. Y esos derechos de agua los hace propios. ¿Sí?
que hay un problema gigante después porque es el mismo Estado al que yo le puedo pedir, chiquillos, un derecho de agua que nadie está usando y me lo va a tener que entregar de manera gratuita. Pero eso es para los bienes que son estratégicos bien. ¿Ya? Pero yo esperaría que no pasara lo mismo, por ejemplo, o alguien que ame su celular esperaría que eso no pasara para una expropiación de mi celular, ¿se fijan? Estamos hablando hoy día que los derechos de propiedad son súper interesantes de analizarlos, chiquillos. Sobre todo hoy día cuando estamos hablando de ir en salvataje de empresas que están quebrando. ¿Sí? Y se los voy a plantear como pregunta. Si ustedes tuvieran que salvar una empresa como la TAM, ¿van a llegar y salvarla o van a nacionalizar una parte? Se lo voy a plantear solamente, no les voy a dar la respuesta. Algunos países ya lo están haciendo. Algunos tomaron la primera opción y les pasaron créditos blandos, y otros países pasaron el dinero, pero se hicieron del 20% de las empresas, en este caso, aéreas. Entonces hay distintas políticas. Pero vamos a plantear que en esta sociedad nosotros tenemos derecho de propiedad. ¿Ok? Ya. Bueno, vuelvo a decir entonces, estos derechos de propiedad son suyos. Tenemos segundo, bienes de libre acceso. ¿Qué es eso? Un bien de libre acceso es algo que todos, dice la palabra, tienen bien libre acceso. ¿Y ahí cómo sería vos, profe, entonces? ¿Qué está respirando ahora, chiquillo? Y ahí pueden darme respuestas técnicas si quieren de lo que están. Pero en definitiva lo vamos a simplificar harto y vamos a decir aire. Ya, estoy respirando aire. ¿De quién es el aire? Por el momento de nadie. Ya, sí, profe, hay empresas que están vendiendo aire, sí, efectivamente, y algunos deportistas también, chiquillo, en este caso oxígeno, ya para poder, entonces, por ejemplo, el otro día lo vi en Cuponatic, parece que son, inyección de oxígeno para que usted pueda trotar, por ejemplo, ya, pero eso todavía tenemos entonces una pequeña generación y que no hemos llegado a propuestas como el Lorax, por ejemplo, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a tener que este bien de libre acceso es de todos. Es un recurso natural o artificial que todo el mundo tiene acceso sin restricciones. Nadie tiene el derecho de propiedad del aire, nadie tiene el derecho de propiedad del sol, chiquillos, ya nadie tiene más derechos de propiedad. Pero la tasa de maximización no se puede asegurar. Porque la gente que está en ventana, ¿respira aire? ¿Respira oxígeno entonces? Sí, profe, lo que queda. Claro, pero la calidad ambiental es súper deficitaria de lo que tienen, pues chiquillos. Si llega una empresa, y ni siquiera eso, asuma que usted está en su casa de repente, chiquillos, ahí disfrutando su patio, y el vecino al lado se pone a hacer un asado. ¿Sí? Entonces, eso, y ahí usted queda lleno de humo. Entonces, yo no puedo asegurar la maximización de ese aire, ¿ya? No lo puedo asegurar. Como el es libre, basta que tú llegues, lo ensucies y se acabó. Por lo tanto, ese costo social es súper alto y es rival en el consumo. Si yo lo contaminé, chiquillo, te embarré, ¿ok? Si yo lo pesqué y me lo llevé, ya lo pesqué, no sé, un pez, chiquillo, y tú estabas viendo, no sé, por el ciclo migratorio de los peces, de un salmón, y yo agarré el salmón y me lo llevé, sonaste. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tienes. Yo voy por la calle, había alguien que tenía, no sé, un árbol de ciruela, que es lo que me toca ver, porque acá hay hartos, en este caso, ciruelo. Pasa alguien, se come el ciruelo, chiquillo, masca la mitad y lo tira al suelo. ¿Se puede comer a alguien más eso? No lo sé. ¿Ya? Lo más probable es que no. O tal vez un perro travieso que le guste el dulce, sí se va a comer feliz de la vida, ¿ya? Y va a ser así hasta crujir el cuesco. Y va a ser feliz, pero usted lo puede aprovechar, porque alguien se lo llevó, porque alguien lo contaminó, porque alguien lo usó. Entonces el óptimo social es poco frecuente, chiquillos. ¿Sí? Miren lo que voy a decir. Pues las empresas y las personas asumen como propio el costo externo. Nosotros, profe, nosotros, pues, chiquillos. Nosotros no asumimos el costo, muchas veces el costo externo. Oye, me voy a comprar un, no sé, ¿qué fue el otro día que iban a comprar acá? Un mouse gamer. Oye, ¿cuánto cuesta? Aquí como 25.000 pesos. Y alguien dice, oye, si lo traemos de China, oye, mira, 10.900. Claro, chiquillo, si yo lo miro de manera, en este caso económica, es muchísimo más económico, más barato, ¿no? Pero si considero el costo ambiental de eso, es devastador. Pero no vamos a pensar solo así. Piense usted cuántas veces ha comprado un producto que tiene exceso de embalaje y que es innecesario. ¿Sí? El otro día yo, por encontrar, dije, hoy voy a hacer un pancito rico, y en ese pancito rico encontré uno en el Jumbo, y cuando lo abrí casi me fui a espalda. Porque cada pan integral, en este caso, ya venía una bolsa, y cada pan, cada rebanada de pan, venía envuelta en otra bolsa, chiquillo. Y usted abría el pan y había un papel como de seda. Entonces dije, pero yo no compré esto, y no me fijé nunca, o sea, jamás se me ocurrió que la cuestión podría ser así.
¿ya? Tenía 3 embalajes, una torreja. Entonces dije yo, nunca más voy a comprar esto. Obviamente que aprendí mi lección, ¿ya? O a veces cuando usted ordena, ¿ya? A veces cuando usted era chico y lo mandaban a ordenar su pieza, usted llegaba y metía todo en una bolsa nomás, pues chiquillos, pum, a la basura y se acabó el problema. Entonces el costo externo muchas veces no lo asumimos. Bueno, y les hablaba también que así como existe el costo externo, existen los beneficios externos, que fue las externalidades positivas que provocan los proyectos y que es súper interesante considerar. Y hoy día nos vamos a quedar con que existe otra cosa que usted lo debe conocer. Y dice relación, chiquillos, con los bienes públicos. Los bienes públicos benefician a todos en la sociedad, ¿sí? No es rival en el consumo, ¿sí? La calidad del medio ambiente es público. Y miren lo que dice después. Primero se suministra una cantidad ineficiente y luego aumenta. Vamos entonces a la explicación. Ojo que aquí viene un, ¿cómo se llama? Un link que les puede servir ya, para que lo puedan mirar. Atención. Beneficia a toda la sociedad. Claro, pues. A todos, entonces, un bien público, y tal vez deben acordarse de la vacuna, ¿se acuerdan? Bien público mundial. ¿Sí? Ese bien público mundial está indicando que entonces es para todos, ¿sí? Beneficia a todos en la sociedad. Ya, que yo lo consuma no quiere decir que tú no puedas después consumirlo. No sé, ¿a qué colegio fue? No, profe, yo fui, no sé, al liceo 10, supongamos, ¿ya? Si usted fue al liceo 10, antes más gente estuvo en ese liceo, sí. Después de usted, ¿han habido nuevas generaciones? Sí. Entonces, no es rival en el consumo. Salvo que alguien, chiquillo, un terremoto, por ejemplo, lo destruya, un incendio, una cosa así, ahí ya la situación cambia. La calidad del medio ambiente es público. ¿Sí? Pero ojo, que no solo es público, porque se relaciona, atención, con bienes que tienen derechos de propiedad y con bienes de libre acceso, ¿sí? Con bienes libres. Pero aquí vamos a coincidir todos. Primero se suministra una cantidad que es ineficiente y luego el señor Estado, chiquillos, la va aumentando en la medida que la sociedad así lo demanda, ¿sí? Entonces, en alguna clase yo le di un ejemplo a usted para hablarle de que esto era ineficiente. ¿Se acuerdan que le dije que le dolía una muela? Y que usted no podía ir a un, no sé, por un recinto privado, sino que iba a un consultorio a decir que le dolía una muela y se iba a atender. A usted no le iban a atender en ese momento, sino que le iban a dar una hora para 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas, 2 semanas después, usted, cual hámster, así con, en este caso, sus mejillas inflamadas, va para que le vean la muela. Le sacan la muela, chiquillo. Mi pregunta es, ¿el Estado, en este caso, te solucionamos el problema? Y usted dice, sí, porque me dolía tanto, menos mal que no está. Pensará alguien, oh, si ya, ahora ya no duele. Chiquillo, era la solución. Te dejé con un problema gigante porque te acabo de sacar un diente. ¿Ok? Que ya los de leche ya no están, o sea, es definitivo, no hay opción. Entonces, de repente, el Estado, ¿qué le pasa? Que se dio cuenta de que tener gente, en este caso, sin dientes, tenía un montón de problemas. Entonces, luego aumenta y hacen un programa de dentición. ¿Sí? Ya. Ahí usted encuentra. Entonces, hoy día existen las posibilidades, yo estoy haciendo una exageración, pero por supuesto que la salud mental es un tema, ¿sí? O sea, el medio ambiente tiene la misma característica, pues chiquillos. Yo les acabo de hablar de material particulado 10 cuando partimos. Eso era ineficiente, ¿ok? Hoy día hablamos entonces de que estamos hablando de 2,5 y algunos están diciendo, oye, 1,5 es la opción. Entonces, luego va aumentando en la medida que esto se hace una necesidad, ¿ok? Porque imagínense que un Estado tiene múltiples, entonces, necesidades por parte de la población, ¿ya? Esto pensando bien. Entonces, debe administrar esas necesidades de alguna manera, ¿ok? Y deben tomar decisiones que son interesantes, entonces. Las políticas deben construirse de largo plazo, chiquillos, no de tan cortito. Entonces, es súper necesario, ¿ya? Que las calidades vayan aumentando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en Quintero Puchuncaví, chiquillos? Que mire, por mucho tiempo la zona generó gran cantidad de recursos, ¿sí? Pero al mismo tiempo emanaba una gran cantidad de contaminantes. Por lo tanto, ¿ya? No existía el óptimo social como tal, que es lo que estábamos hablando allá. Y en ese caso, cuando el problema, chiquillos, se vuelve ya así innegable, entonces vienen los planes de remediación. Que hoy día lamentablemente no son lo que se necesita en totalidad, porque muchos de los daños que hoy existen son residuales. Y aquí tienen un montón de ejemplos entonces de bienes que son públicos, chiquillos, que tienen el mismo comportamiento, que primero se suministra una cantidad ineficiente y por supuesto que luego aumenta. ¿Ya?
Bueno, ¿con qué vamos a quedarnos ahora? Con que la calidad ambiental tiene ese problema. Entonces, ¿cómo la vamos a enfrentar? Con una definición, primero que dice textual, que es un conjunto de características, ¿ya? Ambientales, sociales, atención, porque culturales también, y económicas, que califican el estado, disponibilidad y el acceso a los componentes de la naturaleza, y la presencia de posibles alteraciones en el ambiente, ¿sí? Que afecten sus derechos, ¿sí? O pueden alterar sus condiciones libres ahí y los de la población de una determinada zona o región. ¿Ok? Entonces, esta calidad ambiental considera, chiquillo, las características que estábamos hablando, no solamente ambientales, sino que sociales, culturales y económicas. Las culturales siempre, siempre, siempre tienen que considerarlas, sobre todo si les toca evaluar proyectos y les toca la participación ciudadana. Por favor, la culturalidad de un lugar es extremadamente importante. ¿Ok? Ya. Para poder hacer eso, usted tiene que entender la cultura, pues chiquillo, no pensarla desde lejos. ¿Ya? Cuando miramos proyectos, por ejemplo, que están asociados a zonas mapuche, la gente tiene, entonces se hace una idea preconcebida y emite juicio. Yo debo conocer la cultura antes de emitir un juicio. ¿Ok? Bueno, entonces de alguna manera calificamos el estado, la disponibilidad y el acceso a componentes de la naturaleza y las alteraciones en los distintos bienes públicos, ¿ya? Privados, chiquillos y de libre acceso. ¿Sí? Y cómo estos pueden alterar sus condiciones y afectar a las poblaciones. Ya, en este caso, mire lo que voy a decir acá, el mercado en ausencia de regulación, por lo general, no es eficiente. Si yo dejase que, en este caso, las empresas fijaran solas su emisión, ¿se pueden imaginar qué pasaría aquí? Ya, filos, hay que voy a hacer todas las normas de emisión para que las empresas tengan flexibilidad. No va a faltar el que diga eso, ¿ya? Y que puedan entonces mejorar la productividad. Chanfle, chiquillos. ¿De verdad que las empresas serán capaces de regularse? ¿O de verdad que nosotros seremos capaces de reciclar todos nuestros residuos? Eso no va a pasar, por lo tanto tengo que crear marcos normativos. ¿Ya? Entonces, yo conozco que eso no va a pasar, hago una política ambiental. Y la política ambiental, chiquillo, debe tener algunos pasos para ser construidas que son esenciales. Vamos a determinar el nivel de calidad ambiental que queremos. ¿Eso qué lo determina? La sociedad, pues, profe, definitivamente la sociedad. Vamos a asignar la carga a los agentes de mercado. ¿Se han fijado, chiquillos, que, por ejemplo, cuando hablamos de emisiones, están las fuentes fijas y las variables? Perdón, las móviles, ¿ya? Las fijas y las móviles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada una de ellas tiene cargas y responsabilidades. Y como tiene responsabilidades, tiene asociadas entonces costos y beneficios. ¿Sí? Voy a pensar en una política verde para tener entonces niveles, para tener normativas, en este caso, sobre las emisiones. Y voy a considerar los impuestos verdes. Y para eso, porque yo quiero mejorar la calidad ambiental, impuestos verdes, carga. Para las empresas, voy a grabar o voy a cobrarte, chiquillo, por las emisiones que produzcas. ¿Sí? Si tú disminuyes tus emisiones, entonces yo, papá fisco, te voy a cobrar menos impuestos. Pero si tú las aumentas, ojo, estando bajo la norma, chiquillo, no te voy a tener que cobrar entonces nomás. Entonces también te voy a cobrar impuestos por emitir. Y a las personas no les puedo cobrar impuestos de esa manera, sino que les voy a cobrar impuestos sobre algunos productos. Y algunos productos entonces van a ser, por ejemplo, sus autos, que fue un ejemplo que vimos en clases anteriores. Voy a distribuir los costos y los beneficios. Por lo general, y lamentablemente, las empresas tienen más beneficios que nosotros, que somos personas, chiquillos. ¿Ya? Entonces, tienen beneficios tributarios, tienen, en este caso, podemos hablar de subsidios, los acuerdos de producción limpia, por ejemplo, son subsidios que entrega el Estado, los bonos de reconocimiento ambiental, los préstamos a tasa de interés para proyectos ambientales, ¿ya? Entonces la reputación ambiental, entonces tiene mucho más que ganar de repente que nosotros que somos los consumidores, porque no sé si le han dado un bono a usted por reciclar, de todos los que reciclamos, ¿ya? Al contrario, chiquillo, reciclar es un caso muchas veces. Yo les contaba la sección anterior que no sé cuántas semanas desde que empezó la cuarentena tuve el reciclaje en Logia, ¿sí? Y hasta que encontré un permiso para ir a dejarlo, así que partí otro día a dejarlo. Y claro, pues, yo que era parte de la sociedad, que era súper consciente de que no podía llegar a dejar mi residuo en cualquier parte, lo dejé ahí estacionado, ¿ya? Y todo el mundo alegaba por la casa. Oye, que hay cartones, oye, ¿y quién le dan tanto? Estas cuestiones son de ustedes. Yo compro productos que tengan poco en estos embalajes. Oye, que las bebidas, que las tapitas, que los plásticos, todo lo que ustedes podían ver estaba ahí, ¿ya? Entonces, bueno, des en cuenta de lo que estamos, entonces, ocupando, pues, chiquillos.
Y nosotros aquí en la casa compramos harto a granel, pero igual estaba en barra. Bueno, más eso, asuman que esta sociedad no se hace responsable y como algunos no podían ir a reciclar, mis vecinos dijeron, nada, ¿sabes qué más? Yo lo voy a echar a la basura. Y a la profe se cayó el pelo, pues, chiquillos. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Se trajo los residuos de los vecinos a su logia. Por lo tanto, era un despelote que ustedes se pueden imaginar. Así que finalmente fuimos con el auto todo cargado a dejar la cuestión. Pero la sociedad, entonces, chiquillos, las personas, a lo que voy, yo me quedé con la sensación de que había hecho lo que tenía que hacer y lo que iba con mi línea editorial, ¿sí? Y más encima había agarrado un montón de residuos que iban a ir en este caso, a un relleno sanitario y que me los llevé al reciclaje para darle una nueva vida. Y esa es mi gratificación. Pero si usted lo piensa, no tuve ni una más, po. En cambio, las empresas tienen muchas más. Entonces, ahí deberíamos empezar a considerar qué le dan, por ejemplo, a las personas para que puedan incentivar, ejemplo, simple nomás, el reciclaje. Y en esta construcción de la política, después de que yo tengo la política ambiental, chiquillos, necesito ver varias cosas antes de pensarla. ¿Cómo se produce la contaminación? Lo primero es entender eso. ¿En qué parte del proceso? Chiquillos, ¿con qué tipo de insumo? Ya, ¿por qué en este caso? Vamos a considerar también cómo se produce, cómo se incorporan esos residuos al medio ambiente y finalmente, chiquillos, vamos a tomar entonces el daño provocado. Nosotros con eso, entonces, vamos a construir, atención, que esto es su examen, una relación de intercambio, ¿sí? Vamos a ser súper conscientes de que existe un daño, que es una consecuencia negativa, que los usuarios del medio ambiente sufren cuando éste se deteriora. Y lamentablemente nuestra sociedad solamente valora los aspectos ambientales cuando carece de ellos. No estoy hablando de que a nosotros nos pase, a nosotros no nos debería pasar eso, porque ustedes tienen una cultura ambiental, ¿ya? Que se ha ido desarrollando y que se sigue forjando. Pero el resto de la población, ¿ya? En este caso, mucho, no el resto, mucho de nuestra población lamentablemente ve venir los temas o el daño ambiental cuando el colapso ya es inminente. ¿Sí? Entonces, para construir esta política ambiental, para que de alguna manera también se mezcle con el efecto de retroalimentación que hemos estado hablando, nosotros vamos a generar una relación de intercambio. Chiquillos, principalmente identificamos el daño, ¿ya? Para la salud, para las personas, para el ecosistema, todos los daños que usted puede ver, cómo se incorporan entonces los contaminantes al medio ambiente, chiquillos, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué contaminantes se generan? ¿Es parte de los procesos productivos? ¿Se puede sacar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y de ahí sacamos entonces los costos de reducción, teniendo súper claro el daño. ¿Sí? Si yo cuantifico el daño, chiquillos, digo, entonces mira, ojo, planta de tratamiento. Si yo digo planta de tratamiento sin saber ni siquiera los contaminantes que se emiten en un proceso, no saco nada, pues, chiquillos. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿cuáles son los costos de reducción que tienen las empresas? Muchísimos. Hay algunos que van a ser normativos, o sea, te hago ley. Y otros, que aquí vienen los instrumentos económicos ambientales, le digo, no me importa cómo usted lo haga, pero usted tiene que lograr un 20% de reducción de sus emisiones. Y les fijo criterio. ¿Ya? Si eso sucede, entonces esto empieza a funcionar. ¿Qué nos permite? Controlar la contaminación, reducir las emisiones, chiquillos, y por supuesto que lograr el daño. O sea, disminuir el daño. ¿Ya? Lograr, que es lo que va a decir, el compromiso ambiental o las reducciones que necesitamos. Por lo tanto, este modelo de relación de intercambio, chiquillo, es una mediación. Hoy los libros lo van a encontrar así, como un trade-off. ¿Sí? Y lo que viene a hacer es disminuir la contaminación, chiquillo, y entonces disminuir el daño. ¿Ya? Pero para eso es súper importante que usted tenga harta, así como el abanico de posibilidades y también, chiquillo, el abanico de sectores relacionados con su política ambiental. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro? Que hay un daño ambiental que van a ser mayores en la medida que aumente la contaminación. Hay un daño de las emisiones y hay un daño ambiental. Uno tiene que ver con la cantidad de residuos emitidos, una por varias fuentes, y el otro está asociado a la concentración de determinadas sustancias en el medio ambiente. ¿Sí? Ya. Dicho eso, nos vamos a acordar que el otro día, y los que no fueron, les voy a contar entonces que Cristian Celis, que fue nuestro charlista, nos dijo lo siguiente, que su proyecto lograba una reducción de 4.000 toneladas, y dijo después, o sea, 4.000 bonos de carbono, ¿ya? Y eso es una función de daño marginal, es una reducción. Si yo reduzco o incremento en 1 tonelada, ¿se fijan que está acá?
¿ya? Esos son los marginales. Así vamos a medirla nosotros en economía, ¿ok? Entonces, aquí tienen gráfico que muestra las posibilidades de las emisiones versus, entonces, los daños. Ya vamos a tener que son daños acumulativos y no acumulativos, que tienen que ver, entonces, con la presente y futuro. Miren, atención. Esta es mi función evaluada en dinero, lucas, ¿sí? Y aquí están los daños. Y acá vamos a tener las emisiones, ¿sí? Las emisiones que son las toneladas. Atención. ¿Se acuerdan cuando, lamentablemente, es un mal ejemplo, pero se quemó el Parque Nacional Torres del Paine? Y no me acuerdo cuántas eran las hectáreas, pero sí me acuerdo que lo que me llamó la atención era la capacidad inmediata de cuantificar en dinero la pérdida que habíamos tenido. ¿Y eso qué pasa, pues, chiquillos? Las emisiones o el daño se cuantifica en dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que en la medida que aumentan las emisiones, ¿qué es lo que pasa? Chiquillos, pensemos acá. Si se fijan, aumenta el daño, ¿se fijan? Entonces, vamos a tener una nueva curva que viene siendo lo mismo, miren, daño evaluado en dólares y emisiones evaluadas, en este caso, que están medidas en toneladas año. Y aquí ustedes va a tener su función de daño marginal, o sea, cómo se incrementa una tonelada más una tonelada más una tonelada. Esta es una función de daño de origen, donde por supuesto pensemos que trabajaban, supongamos, 50 empresas. Si ahora aumentan a 300 empresas, ¿qué le pasa a su función daño? Profe, mira, el daño aumenta, por lo tanto sube. ¿Se fijan? Se va hacia arriba y tengo un daño marginal. Esta era la población en 1950, chiquillos. Esta es la población hoy día, en el 2020. Y podríamos decir que la función de daño es muchísimo más grande, ¿ya? Porque hay más población. Ahora, ¿cómo se comportan? Depende. Esto no se los voy a preguntar, pero solo para que sepan que existen entonces, dependiendo entonces de las emisiones, de los tipos de los contaminantes, de las concentraciones, cómo se comportan entonces las curvas, ¿ya? Hay algunos que, entonces, miren, por ejemplo, algunas emisiones resulta que empiezan y aumentan de a poquito, aumenta el daño, ya, y en algún momento nosotros decimos, hoy son críticas para la salud. Pero miren esto, estas emisiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Que un poquito que yo libere, ¿sí? Tiene un daño gigante, ¿sí? Es el arsénico, ya, echemos arsénico en el agua, si nos pusimos malvados, ¿ya? Terribles. Usted, claro, espera una cierta concentración, pero chiquillo, me dice, ¿cuál de los dos gráficos va más asociado? Este, ¿sí? Vamos a pensar entonces, miren, vamos a emitir entonces una, no sé, pues pensemos en una tonelada, una, no sé, y echemos acá. El daño es inmediato, ¿ok? Entonces, hay contaminantes que van así de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta cuando son perjudiciales para la salud. O hasta cuando viene entonces que la capacidad de asimilación fue sobrepasada. Pero hay otros que se emiten en el ambiente, chiquillo, e inmediatamente provocan una gran cantidad de daño. Hay otros que tienen que ver con las concentraciones del entorno, ¿sí? Parten entonces desde cero y se comportan, por ejemplo, pueden ser volátiles, o puede encontrar que otros necesitan una cierta concentración en el entorno para empezar recién a causar daño. ¿Ya? Depende del contaminante cómo se comporta. Bueno, en este modelo de control de la contaminación, vamos a acordarnos entonces de la planta que vimos la semana pasada que tiraba sus desechos al río, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y vamos a tener nuestra mediación. Por una parte, vamos a identificar claramente el daño hacia las personas, el entorno y el medio ambiente, y por el otro, chiquillo, los costos de reducción o abatimiento que les vamos a exigir. ¿Sí? Entonces, no perdemos nunca de vista esto, mi relación de intercambio. Aquí está el daño, chiquillo, y acá están los costos que va a tener que implementar la empresa para la reducción. Atención. Este era el ejemplo de la semana pasada, ¿se acuerdan? Donde estaba nuestra celulosa y que así por accidente nomás, aquí cosas que no pasan en Chile, ya había vertido sus riles entonces en el efluente. Aquí teníamos, entonces salió a todo el río y teníamos entonces nuestros lindos emojis y que afectaban entonces a esta empresa que era ganadera. Ya, dijimos que afectaba mucho más a los que estaban río abajo que los que estaban río arriba, pero la pérdida era total, en definitiva, ¿ya? Y que dependía, obviamente, del tipo de, en este caso, contaminante que encontráramos acá, ¿sí? De la composición. Bueno, si nosotros quisiéramos tener esto en claro,
vamos a considerar este ejemplo, ¿ya? Y vamos a exigirle los costos que incluyan los costos de reducción o de abatimiento. Todas las formas, chiquillos, que nosotros busquemos para reducir las emisiones. Entonces, yo le puedo decir a una empresa que tiene que estar dentro de un marco y le pongo un límite, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos ha pasado? Que nosotros le vamos a decir solo la emisión, ¿ya? Este es el límite de tus emisiones, ¿sí? Pero lo que no vamos a hacer es decir con qué tecnología. Cuando yo fijo tecnología y le digo, oye, tú vas a lograr reducción de las emisiones a través de esta tecnología, estoy limitando el accionar, entonces, de las reducciones. En cambio, si le decimos, oye, estas son las emisiones, chiquillo, ve tú cómo las logras. Y ahí la empresa puede decir, ya, yo voy a hacer un cambio de tecnología en mi producción. ¿Cuáles son los insumos, por ejemplo, que puedo cambiar? ¿Cuáles son las maquinarias que puedo cambiar? ¿Ya? Voy a hacer reciclaje, voy a hacer revalorización de residuos, voy a tener plantas de tratamiento, por ejemplo, o simplemente sabéis que ya no puedo más y voy a hacer abandono del lugar. Entonces tenemos varias opciones, ¿ok? Entonces en eso deberíamos dejar que las empresas, por ejemplo, chiquillos, busquen la tecnología que más les acomoda, porque no todos los niveles tecnológicos son iguales. Si nosotros planteamos una fábrica que sea del 60, chiquillos, versus una que sea del 2000, ya los niveles tecnológicos son absolutamente distintos. Y las reducciones se pueden lograr de manera muy distinta. Tal vez para la del 60 va a ser súper caro lograr reducciones, ¿ya? Pero va a tener que hacerlo igual. Vaya a saber cómo lo van a hacer, pero debe hacerlo igual porque tiene que estar de acuerdo a la normativa. En cambio, la del 2000, como es una empresa nueva, chiquillo, puede lograrlo mucho más barato, ¿ya? Entonces, voy a retomar ese ejemplo para poder seguir en un ratito más. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Ya? Que estas empresas van a reducir y van a tener distintos costos. Ojo, les acabo de presentar, ¿ya? Una curvita que se van a acordar entonces que era hacia acá, por ejemplo. Esta es la curva de daño marginal. Yo le estoy presentando ahora otra curvita, que es su curva de costos marginales de reducción. ¿Sí? Todas las empresas, chiquillos, reducen de una distinta manera. Esto es la reducción. Entonces tienen distintas tecnologías, tienen distintas capacidades productivas, tienen distintos sistemas de generación, por lo tanto sus reducciones son muy distintas entre una y otra. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que logren la reducción. ¿Sí? Atención. Esto es lo que nos cuesta por general y lo vamos a explicar de una manera bien simple. Atención que por aquí debería pasar mi curva de daños marginales, ¿cierto? Aquí por aquí anda mi curva de daños marginales, ¿sí? Pero aquí tenemos solamente nuestros costos de reducción. Ya, chiquillos. ¿Cuáles son los costos de reducir? Acá. Vamos a partir con lo que es esencial. Estas son las emisiones totales, ¿sí? Que están asociadas a la curva de daño marginal, ¿sí? Así como que andan todas las emisiones como vuelta loca aquí, ¿sí? Son todas las totales. Si yo quiero reducir todas estas emisiones que están acá, chiquillo, voy a aplicar un costo de reducción, que va a ser esto. Y voy a implementar tecnología, la que quieran. Por ejemplo, simplemente voy a hacer captación en caldera, ¿ya? Para disminuir ciertos contaminantes. Yo con eso, con esa medida, voy a lograr llegar de este nivel de emisiones a este nivel de emisiones. ¿Cuál es mi reducción? Toda esta. Todo B, ¿lo encuentran acá? Todo B es la reducción. Si yo quiero, en la misma función de daño, capturar un poco más, chiquillo, voy a tirar un segundo, entonces, y ahora voy a hacer una, supongamos, no sé, pues voy a hacer una planta de tratamiento, supongamos, ¿ya? Entonces, ahora ya no solamente voy a tener B, sino que también voy a tener toda la reducción de A, ¿se entiende? Entonces, llegamos aquí y seguimos capturando. Oye, pero yo quiero capturar aún más. Chiquillos, ¿cuál es el problema? Que en el aún más, para tener este nivel de emisiones, si se fijan, voy a llegar a esta curvita, ¿sí? Entonces, el costo, atención aquí, el costo de las reducciones se hace cada vez mayor, ¿sí? A este nivel, para capturar esto solamente, llegar a este nivel de emisiones, chiquillos, te costó eso, 100. Para llegar a este nivel ¿cómo se llama?, de emisiones, ya, con otro proceso, tal vez te puede haber costado esto. Por lo tanto, nosotros deberíamos dejar que las empresas trabajaran, ¿sí? Si una empresa, por ejemplo, va a hacer, supongamos, del 60,
tal vez esta va a ser su costo de reducción, por acá arriba, para llegar recién a este nivel de emisiones, ¿sí? Entonces sus costos van a ser súper altos, ¿ok? ¿Se entiende? Los costos de reducción tienen que ver, entonces, cuanto mayor sea la reducción de emisiones que yo pretendo lograr, A o B, chiquillo, ¿ya? Mayores van a ser los costos de reducir, entonces, adicionales. Y por eso que para nosotros en medio ambiente, un cambio tecnológico, chiquillo, genera una reducción de la curva de costos marginales. Por eso que la tecnología es un factor de suma importancia en medio ambiente. ¿Ok? Ya no solamente de captura, por ejemplo, sino que de tratamiento, chiquillos. Hoy día hablamos incluso de las plantas que son capaces de alimentarse solitas, ¿cachai? Que son las plantas que se llaman burbujas, chiquillos. De alguna manera, las plantas no emiten prácticamente nada, lo que emiten lo compensan. Entonces estamos hablando de que la tecnología es extremadamente importante, ¿ya? Bueno, entonces, estos son los costos marginales de reducción. No tengo ninguna pregunta, ¿en serio? ¿En serio? ¿O las bajamos al final? Pues si tienen una pregunta, chiquillos, por favor escríbanla, ¿ya? Pero esto es lo que estaba diciendo yo. Mire, recién le estaba diciendo que tenía una planta que era del 60, ¿se acuerdan? Ya, y esta planta que era del 60 tiene que reducir, y estos van a ser, entonces, chiquillos, los costos de reducción que va teniendo. Ya, esta planta va a ir, entonces, por ejemplo, miren, reducir 5 es muy, en caso, barato. Reducir 7 le cuesta exactamente lo mismo, ¿ya? Y aquí se van a empezar a dar cuenta que entre más reduce, ¿ya? Vamos a tener entonces que tiene menos costo. Los 5, miren, me costaba eso, ahí sí. Si yo quiero reducir más, voy a pensar en que, uy, mira, pucha, bajan harto los costos y ahora logro reducciones de 7. En cambio, en esta empresa, a ese costo, lograba reducciones de 10, ¿sí? En esta empresa, a ese costo, chiquillo, logro reducciones de 17. Entonces, vamos viendo, todas las empresas tienen estos comportamientos, son agregados. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas tienen distintos costos de reducción, porque depende de lo que produzcan, de la tecnología, del año de implementación, chiquillos, de los niveles de producción, de los insumos que gasten, en este caso, incluso de, ¿cómo se llama?, de los combustibles que estén usando. Ya una que tiene que ver con petróleo es absolutamente distinto a alguien que tenga una empresa con gas natural, ¿ya? Ni hablar de la incineración por plasma. Entonces, tenemos que, todos tienen costos que son distintos. ¿Cuál es el punto? A mí no me interesa que tu empresa sea del 60 y que tu otra empresa sea del 2000. A mí lo que me interesa es que ustedes cumplan el objetivo ambiental. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Problema tuyo. Eso se denomina entonces en economía principio de equimarginalidad, que los vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, atención, ¿sí? Este es el nivel eficiente de las emisiones desde el punto de vista de lo que esté de acuerdo pagar, chiquillo, esta sociedad. Donde aquí va a estar la curva de daños marginales, atención, con todas las emisiones que andan dando vuelta, y acá estás tú, ¿sí? Con tu curva marginal, en este caso de costos marginales de reducción, ¿sí? Entonces tú quieres llegar de este nivel de emisiones a este nivel de emisiones. ¿Cuál es el costo de eso? W o 1000. ¿Cuáles son las reducciones que atrapaste? Todo lo que está aquí en B, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Cuáles son las que andan liberadas y molestando? Todas las que están en A, ¿sí? Si esta función de daño, chiquillos, ya fuera distinta o se desplazara, A y B van a ser diferentes. Si yo quisiera decir, entonces yo voy a hacer más niveles de captura, por ejemplo, ¿ya? Yo podría tirar una nueva aquí y voy a capturar C, supongamos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Voy a hacer una pausa y a ver si ¿soy yo la que me entiendo? ¿Me entiendo yo sola o me entienden ustedes? Y aprovecho de tomar agüita. ¿Dudas? ¿No? Si quiere habla en vez de escribir, que nos demoramos de repente en formular la pregunta, así como suene nomás. ¿Se entiende, no? Bueno, esta diapo acá abajo viene entonces con un montón de explicaciones por si de repente nos falla la memoria. Aquí, ¿qué está planteando aquí la profe? Está planteando que existen dos posibilidades. Que el daño marginal aumente, ¿sí? ¿Por qué? Profe, pero ¿por qué aumenta el daño? Esta es mi función de daño 1, ¿sí?
Y nosotros hablábamos de la población en Chile en el 50, ¿se acuerdan de antes? Por ejemplo, dije la población en Chile en tal, o la población mundial. Ya, esta era entonces la curva. Y esta era mi función de daño, ¿cierto? Aquí. Pero, ¿qué le pasa ahora? Entonces nos vamos a encontrar que esta curva se mueve hacia acá y va aumentando, pues chiquillos. Y la función de daño aumenta, aumenta y aumenta, ¿ok? Por lo tanto, este puede ser la gente en el 50 y esta puede ser la población mundial en el 2020. Entonces, claro, pueden haber más empresas, por ejemplo, que en el 2000, no sé, 1995 versus hoy día, podemos pensar qué es lo que está pasando y las funciones de daño pueden aumentar. ¿Las funciones de daño pueden disminuir? Claro que pueden disminuir. Si yo tuviese un recambio tecnológico, por ejemplo, de todas las empresas, a través de subsidios, de compra inmediata, de compra sin, en este caso, de un financiamiento estatal, ya usted puede lograr que esta curva de daños marginales se mueva para acá y tiene una disminución del daño, con los costos de reducción, por supuesto. ¿Pueden bajar los costos de reducción, profe? Sí, sí pueden bajar. Entonces, yo supongo que una tecnología me costaba acá, ¿sí? Este era mi nivel, mi costo marginal de reducción, y sale una nueva tecnología. Y esa nueva tecnología es infinitamente más barata. Por lo tanto, mis costos de reducción sí pueden bajar. ¿Ya? Por eso decía que hace un ratito atrás las reducciones que se lograban con niveles de tecnología distintos eran tan importantes. Ok. Entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Que no solamente tenemos los costos de reducción, sino que, atención chiquillos, este es el costo de reducción, ¿sí? Esta es la función de daño, pero yo para asumir que de verdad esto se cumpla, solamente tengo que ponerle fiscalización, ¿sí? ¿Qué pasa de repente cuando yo le pongo fiscalización, o en la gran mayoría de los casos? Estas son las empresas con sus costos marginales de reducción y me dicen, oye, mira, llegué a este nivel, ¿ya? Logré toda esta captura. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? ¿Ya? Que nosotros empezamos a meter fiscalización, ¿ya? Y nos damos cuenta que la situación entonces empieza a cambiar un poquito. Que algunas empresas cumplen y otras que no están cumpliendo tanto. Por lo tanto, en vez de estar en este nivel de contaminación, nosotros estamos en este nivel. ¿Se fijan? Entonces, la fiscalización, lamentablemente, chiquillo, para el cumplimiento de la política es estatal, la pagamos todos. Si yo hago una ley, ¿ya? Y le digo, oiga, ponga costos marginales de reducción, las empresas lo hacen, pero yo no fiscalizo, chiquillo, es una política muerta, ¿ok? La fiscalización debe estar presente en todos, entonces, todos los ámbitos. Lamentablemente la fiscalización es súper cara. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, se han creado distintos modelos de fiscalización y una de ellas es la ventanilla única, por ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que yo estaba diciendo, que a mí no me importaba, tomando el ejemplo anterior, que cómo las empresas lograban esas reducciones, porque había un principio que se llamaba equimarginalidad, que lo vamos a explicar de la siguiente manera. Miren, esta es mi meta ambiental, llegar a 12 toneladas semanales. Este es el costo de reducción de la fuente A y este es el de la fuente B. Cuando yo les digo, oye chiquillos, vamos a estar en en este caso, en un nivel de emisión de 12 toneladas a la semana, a las dos empresas les cuesta nada. Si yo cambio mi objetivo ambiental y lo pongo un poco más complejo y digo, vamos a llegar a 10, no hay más, a esta empresa entonces le va a costar 2 y a esta empresa le va a costar 4. ¿Sí? Si yo después digo, ¿sabes qué? Vamos a bajar a 6 nomás. A la empresa A, ¿ya? A la fuente A le cuesta 6, pero a la fuente B le cuesta 20. Y yo lamentablemente voy a decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, no me importa como tú, suena igual, no me importa, suena como de quedado, pero para cumplir la política no importa cómo tú lo logres, pero debes lograrlo, ¿sí? Eso es lo que nosotros le estamos pidiendo, que efectivamente lo hagan. Puede ser que a la empresa B le cueste muchísimo más porque es una empresa antigua, chiquillos. Puede ser que a la empresa le cueste muchísimo más porque tal vez, no sé, en vez de la A produce 1000 y ellos producen 100.000. Por lo tanto, claro, tienen más costo. Las empresas no son iguales, las fuentes no son iguales. A mí lo que me interesa es que cumplan los objetivos ambientales, ¿ya? Entonces, es súper interesante mirar esto, que cómo lo hagan, no sé. Simplemente que tienen que llegar al tope de mi objetivo. Si están por debajo de eso, fantástico.
porque pueden tener incentivos reputacionales, chiquillos, pueden tener disminución de los impuestos, ya la gente los puede preferir, el merchandising de las empresas se mezcla, en este caso muchísimo, chiquillos, el marketing con la marginalidad, o con las reducciones. Usted, si lo piensa, una empresa como Homo, chiquillos, nunca jamás hubiese creado, ¿cómo se llama? Hubiese vendido a granel. Si esto no fuera una exigencia de mercado, ¿se fijan? ¿Por qué? Porque Homo tenía por mucho tiempo, ustedes saben perfectamente, si cierran los ojos, es tan potente que cierran los ojos, imagínense el envase de Homo. ¿Lo conoce, no? Obvio que lo conoce. Entonces es una marca que está extremadamente posicionada. Y eso tiene un costo súper importante. Que haya pasado que la empresa diga, oye, ¿sabes que nosotros ahora estamos vendiendo a gramo, ya? A la otra empresa, entonces somos socios estratégicos, chiquillo, es tremendamente potente. Porque quiere decir que de alguna manera nosotros consumidores le estamos diciendo, oye, ojo, yo me estoy fijando. Entonces, este principio de equimarginalidad se vuelve muchísimo más interesante. Cómo hagas las reducciones, qué acuerdos tomes, ¿ya? O cómo vayas a desarrollar tus productos, es problema tuyo. Tú debes cumplir el compromiso ambiental y más encima, chiquillo, debes procurar tener un buen desempeño reputacional para tus consumidores. Entonces, ahí tienen algunas cosas interesantes que se van mezclando y que nosotros las podemos ir viendo en la vida cotidiana, ¿ya? Bueno, ¿con qué nos quedamos ahora? Con lo siguiente, para ir, con esto cerramos, ¿ya? Con el que aprendimos hoy lo vamos a conversar enseguida, pero este es el trabajo. El trabajo grupal, 25 de junio, investiga una situación de contingencia ambiental que haya provocado daño, el que usted quiera. De preferencia, chiquillos, aquella que tenga harta información. Desarrolle el modelo de relación de intercambio, ¿ya? Y considere el desarrollo de una propuesta de política ambiental. No se le olvide identificar los costos de reducción, cuáles son las medidas que usted tomaría para enfrentar esa situación. Esto es súper interesante porque de alguna manera le va a servir para, chiquillos, desarrollar su, ¿cómo se llama? Su examen, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Consultas. Todas las consultas que necesiten. Ay, me dio frío. Se me olvidé secarme el pelo en la mañana. Así que tengo frío. ¿Sí? Mercedes, wow, qué bueno. ¿Ya? Esto es lo que está pasando hoy día. Entonces, si hablamos un poquito de economía, se van a dar cuenta que se relaciona con absolutamente todo, pues chiquillos. En Chile no están así como detallados los incentivos reputacionales como tal, y es un proyecto de ley. Entonces, en una clase podríamos hablar si quieren de eso. Pensando en la hora. ¿Ya? Dudas, todas las que tengan, porque yo sé que hay muchas. La otra sección me pidió que explicara los gráficos así como en detalle. Así que yo creo que el viernes ya no, porque el viernes estoy de aniversario de matrimonio, así que no. El lunes yo creo que tal vez podría hacer unos pequeños tutoriales, así como para ir recordando lo que estamos hablando. Ah, ya, mira, aquí hay una pregunta, fantástico. Eduardo me pregunta y dice, profe, a mí no me quedó claro lo que era el concepto de equimarginalidad. Fantástico, porque tampoco es tan simple entenderlo. Vamos a suponer lo siguiente. Yo voy a tener 2 empresas, ¿ya? O 5 empresas, si tú querés. Todas las empresas tienen que lograr reducciones. ¿Cuáles van a ser reducciones? Entonces, yo voy a fijar primero, ¿ya? Un límite. Y esa va a ser, por ejemplo, mi política ambiental, ¿sí? Esa política ambiental les va a decir una tontera, ¿ya? Que ellos pueden emitir 100. ¿Cómo logren el llegar al 100? Es problema suyo, chiquillo. Ustedes, señores empresarios, tendrán que ver, yo ya fijé un límite, y ese límite es 100. ¿Ya? Si usted se pasa y pone 101, multa, yo le voy a cobrar una multa. Usted tiene que estar debajo, ¿ya? Tiene que estar en el límite que es 100 o bajo él. ¿Cómo lo logran las empresas? Depende. Po. Entonces, por ejemplo, planteémonos una empresa súper simple, que es una panadería. ¿Una panadería debe hacer reducciones? Sí. ¿Las va a lograr? Puede que sí, porque la empresa trabaja con petróleo, ¿ya? Pero si la empresa cambia a gas natural, tal vez esas reducciones van a ser mucho más económicas y no va a tener que hacer ningún esfuerzo. Pero si yo planteo una empresa como, mira, una refinería de petróleo, ¿ya? Y le digo, ojo, no importa que usted sea una refinería de petróleo, que es un recurso estratégico hoy día, pero me da lo mismo, usted tiene que llegar a 100. Chiquillo, a esa empresa que es refinería de petróleo, entonces le va a costar muchísimo poder lograr las reducciones que yo estoy pidiendo. Entonces, yo tengo 2 posibilidades para eso, Eduardo. Por un lado, o te pongo una normativa y te digo, oye, controla tus emisiones,
O la otra, que no es tan eficiente, es decirte, esta es la tecnología que tú debes usar. Y te pongo una tecnología, ¿cachai? Eso es un temazo. Y en Chile sí se ha hecho. En Chile te han dicho, esta es la tecnología que usted tiene que ocupar, pero cuando recién estábamos empezando a trabajar, los temas ambientales. Entonces, cuando en Chile de repente te dijeron, hoy tiene un auto, sí, o que contamina, tome, póngale un convertidor catalítico. ¿Qué hice yo? ¿Te di la norma de emisión o te di la tecnología? Te estoy entregando la tecnología, sí, toma, esa es tu tecnología, es la que te debes ocupar. Entonces, claro, todos los autos tenían ese nivel de tecnología, pero no teníamos un desempeño ambiental a través de, claro, se lograron reducción de las emisiones, pero después, ¿qué se hizo? Oye, ya todos tienen la tecnología, entonces ahora hay que avanzar, ¿ya? Entonces, los autos, entonces hay que bajar los niveles de emisiones. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces, en ese cómo los vamos a hacer, chiquillos, yo tengo dos opciones. O te pongo una norma de emisión o te pongo una norma tecnológica. ¿Te fijas? Ya. ¿Cómo logran esas reducciones? Da lo mismo. A mí, entonces, como Estado, como garante del cumplimiento de esa normativa, me da maní. Lo mismo. Tú verás cómo lo haces. ¿Ya? Entonces, ahí le damos un poquito más de flexibilidad a la empresa. ¿Qué es lo que pasa, Eduardo? Esto es súper interesante. Porque cuando la empresa se da cuenta que tenía que llegar a 100 y llega a 95, dice, oh, lo cumplí. Al lado hay otra empresa que hace lo mismo que tú y que es tu competencia y te dice, ah, que yo llegué a 80. Y vende en el mercado que ella logró reducciones de 20. Y que tú solo tienes entonces, uy, tú te miras y dices, tengo reducciones de 5. Y te das cuenta y empiezas a mirar que esa empresa con esas reducciones de 20, ellos más encima las vende y genera ingresos. Entonces las empresas en algún momento se empiezan a dar cuenta que también hay un negocio ahí, ¿ya? Y empiezan a desarrollar distintos mecanismos tecnológicos, ¿ok? Para lograr mejores reducciones entonces. Alguien me estaba preguntando otra cosa, no sé si se entendió. Me cuentas, me escribe ahí. Ya. Sí, profe, sí lo entendí mejor. ¿Sí? Muchas gracias. Ya, fantástico. Después, la Javi apoya la idea de que explique los gráficos de la clase. Ya. Sí, voy a hacer una clase de gráficos. ¿Ya? Y ahí voy a jugar yo con un plumón, porque de repente ahí como que me baja ahí el tiritón y me quedan chuecos los gráficos. Así que lo voy a hacer como a lápiz. ¿Ya? Explique la tarea, dice Juan. No tengo idea de lo que hay que hacer. Ya. Acuérdate que había un modelo, ¿ya? Y en ese modelo nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, voy a buscarla acá para leerla textual y que no me olvide. Ya. Vamos a buscar este modelo de las relaciones de intercambio, ¿sí? Estaba la relación de intercambio, acuérdate que era entonces una negociación de alguna manera. Y lo que vas a evaluar tú es una situación de daño, ¿sí? Un daño ambiental. Una situación, por ejemplo, vamos a pensar, mire, aquí a los chiquillos siempre se les ocurre el tema del agua, ¿sí? Entonces dicen, ah, profe, llegó el momento. El tema del agua es maravilloso, pero es súper peliagudo meterse, ¿ok? Si quieren hacerlo, fantástico, háganlo. Me parece, son tremendamente motivados. Y hay una información así, caballa, para volver a trabajar, pero es complejo porque tiene varios marcos legales, ¿ok? Pero yo voy a pensar en el agua, ¿sí? Y voy a pensar entonces, mi tema va a ser la escasez hídrica, profe, ¿sí? Voy a tomar entonces la escasez hídrica en mi relación de intercambio, voy a pensar por un lado, ¿cuál es el daño? ¿Ya? Todo lo que es un daño ambiental asociado con el agua, los impactos económicos, los impactos sobre el ecosistema, chiquillos, los impactos en la producción, los impactos sobre las comunidades, ¿ya? ¿Cuántas son las comunidades que no tienen agua? ¿Qué es lo que pasa? Bla, 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 todo eso lo va a agregar ahí. Y por el otro lado, usted me va a hacer entonces cómo vamos a disminuir el daño. Y en esa disminución del daño, usted es libre, pensador, para decirme, dentro de las posibilidades técnicas, qué es lo que se podría hacer. Entonces yo sé, por ejemplo, que Rolando va a nacionalizar el agua. Eso lo tengo súper claro. ¿Ya? Otro va a decir, profe, yo creo que entonces hay que empezar a quitar el agua que no usan. Entonces tengo que mirar la legislación, que es lo que se está haciendo. Otro me dirá, profe, ¿sabéis qué? Yo voy a hacer una carretera hídrica. Profe, yo voy a hacer tal cosa. Entonces puedo ir haciendo un montón de otras acciones, ¿ya? Que faciliten entonces que yo pueda disminuir el daño. Si usted quiere, Juan, para que sea más fácil todavía, puede tomar entonces un caso. Ya voy a tomar un caso de este episodio de contaminación que tuvo los casinos en Joy. ¿Cuál es el daño que provoca?
Y, por el otro lado, ¿cómo obligo yo a esa empresa, chiquillo, a que logre las reducciones? Ahora, ojo, ¿va a ser la única empresa que va a cometer, en este caso, esa falta? No, pues. Entonces yo no regulo solo para una empresa, sino que regulo inmediatamente para todas. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. La tarea del viernes